Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Raúl Asensio. Charla entre desconocidos. Un podcast para todos y para nadie. Un tema polémico, interesante el día de hoy. ¿Por qué polémico? Ah, dice un filósofo, David Benatar, filósofo sudafricano de 1966, o sea, un filósofo de nuestra época. Dice lo siguiente: es un error traer nuevos seres humanos al mundo. Es un error traer nuevos seres humanos al mundo. Frase que yo sé que es polémica, por lo siguiente. Como buenos mexicanos, es una frase que nos va a traer conflictos. Y vamos a decir, es una frase para países escépticos, para personas amargadas, para personas que no ven un futuro en el mundo. ¿Ok? De acuerdo. Pero es una frase que yo retomo, les digo, le quiero dar un contexto importante de un filósofo importante. Y digo, esta frase a lo mejor hasta me la robó a mí. No porque yo la haya escrito, sino porque yo la pensé también. Una frase que al final de cuentas, si entro en contexto personal, es una frase que apoyaría al 100%. Como mexicano, sé que es una frase que a la mayoría o a un 80% de los mexicanos se le va a hacer una frase, como les digo, sin sentido, una frase para gente escéptica, una frase para aquella gente que no cree en el mundo que estamos viviendo hoy en día. Pero el otro lado me la voy a llevar, esta frase, bajarla a una realidad mucho más común. Es curioso que en México, si uno dice me voy a casar, lo primero que te van a preguntar es ¿y cuántos hijos vas a tener? Yo recuerdo cuando yo tomé esa decisión, fue una de las preguntas que mis amigos o muchos conocidos me hicieron la pregunta: ¿y cuántos hijos piensas tener? Y yo me quedé, pues si estoy diciendo que me voy a casar, no que voy a ser papá. Y yo les contestaba a la mayoría, pues no he pensado en eso, no me interesa pensarlo, porque no me estoy casando para tener hijos. Y esa es una realidad. Yo no me casé para tener hijos. No fue esa mi función. No busqué una mujer que me diera hijos. Busqué a una persona con quien yo quería estar. Y encontré una persona que quería estar conmigo y que aceptó la propuesta de matrimonio. Qué valiente fue, lo admito. Y recuerdo que sí lo platicamos porque ya me habían estado haciendo esta pregunta y yo le digo, ¿realmente quieres tener hijos? Y ella me dice, pues vamos viendo.
Y yo recuerdo que yo le dije, simplemente dame 2 o 3 años sin hijos. Ya de ahí, pues los que vengan y como vengan, ¿no? Pero sí le digo, mínimo 2, 3 años quiero evitarme esa problemática. Yo lo miraba como un problema, lo reconozco. ¿Por qué? Veo la realidad del mundo y digo, traer a este mundo una nueva vida, donde va a batallar por el medio ambiente, va a batallar por la educación, por la política, por el Estado de Derecho, por la necesidad de medicina, de psicólogos, etcétera. Como ser humano, pro vida, me generaba un gran conflicto traer a un ser humano al mundo donde iba a venir a sufrir. Pero me generaba conflicto por lo siguiente. Como cristiano que era y como grandes prédicas que me tocó realizar, yo siempre decía, como cristianos hay que aceptar el sufrimiento. Como cristiano hay que saber sufrir y que ese sufrimiento brindarlo en favor de aquellos que más lo necesitan. Y yo muchas veces lo dije. Entonces, al momento de decir, traigo un nuevo hijo al mundo, pues voy a cumplir con el mandato cristiano. ¿Qué importa? Que vengan, sufran, para que la historia de salvación no termine. Claro, me estoy yendo a grandes rasgos, ¿no? Pero el sufrimiento, les digo, dentro en el cristianismo, pues tiene esa función. Sufro, pero si sufro en Dios, no hay problema porque voy a traerle beneficios a la misma humanidad. Pero ya analizándolo como persona, siempre me he dicho que soy un egoísta, un egocéntrico, pero yo pensaba, traer a un hijo a este mundo al cual yo estoy criticando, porque no me gusta su Estado de Derecho, no me gusta la política que hay, no me gusta, me aterra el sistema educativo en mi país y mundialmente, ver los derechos humanos cómo son infringidos. Yo decía, ¿para qué? Viendo la política, viendo la inseguridad que hay en todo el mundo, ya no voy a decir nada más en mi país o en mi ciudad, en todo el mundo. Realmente sale uno de casa y ya no sabe uno si va a regresar. Pensar en dejar salir a un hijo a tal lugar, de cualquier edad, con el vecino, con la vecina, con tus padres, con sus tíos, etcétera. Ya es un arriesgue. Yo decía, ¿por qué estar sufriendo yo por eso? Dije, bueno, pero al final de cuentas no era mi decisión. Tenía que platicarlo con mi pareja. Vaya fortuna al escucharla decirme yo no quiero hijos. Wow. Me quité ese problema. Sin embargo, empieza un bombardeo de preguntas. Oye, ya tienen 10 años de casados, 13 años de casados. ¿Y cuándo un hijo? ¿Y por qué no tienen hijos? Y recuerdo una frase de una persona muy importante para mí y que me dice, ¿es por miedo? Yo le dije, no, no es por miedo. Recuerdo que fue mi reacción instantánea.
Sin embargo, ya analizándola en la serenidad de mi casa, de mi habitación, no, si es por miedo. Miedo a traer a un ser humano al sufrimiento que estamos provocando nosotros como seres humanos. Hay quienes dicen que no hay problema. Hay que crear conciencia para dejar un mejor mundo. Y una de las frases más importantes sobre eso es: mira el mundo que estamos dejando. Hay que crear conciencia para que el Estado de Derecho realmente les brinde protección a esos seres que voy a traer al mundo. Y veo la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, a los presidentes del país, a los presidentes municipales, a los gobernadores, que hacen cada barbaridad. Claro, como seres humanos que son. Y no me importa de qué partido sean. Cuando escucho la propuesta educativa para mi país y la empiezo a analizar, y me doy cuenta que es para mantener en el poder a un partido en particular, y que un maestro de escuela, un profe, te dice: es que yo tengo otros datos que tú no tienes, Raúl. Le digo: ¿es en serio? ¿Tienes otros datos? ¿O estás interpretando los datos de otra manera? Aceptable si los interpretas de otra manera, pero no me vengas y me mientas diciendo que tienes otros datos. Tenemos los mismos datos. Que tú los quieras ver en beneficio de tu trabajo, de acuerdo. Soy profe y estoy dentro del sistema y no me puedo oponer al sistema, porque si me opongo me va a traer complicaciones. Ah, ok, de acuerdo. Entiendo tus razones para no poder defender la educación en México. Y preferible someterme al sistema que me están promoviendo. Perfecto. Aceptable, pero no me quieras engañar de que tienes otros datos. ¿De acuerdo? Es lo mismo cuando dicen: es que, oye, traer un hijo te hace más grande, más importante. Pues no veo que te haga más grande ni más importante. Te puede traer muchas satisfacciones, de acuerdo. Y qué bueno que seas de esa mentalidad. Pero yo no soy de esa mentalidad. ¿Por qué? Porque el hijo ocupa tiempo. Y el tiempo que ocupa es mi tiempo. Y yo mi tiempo lo quiero disfrutar conmigo. Para mí. No para otro ser. Si acaso lo comparto con la persona que también me está brindando su tiempo. Porque si yo un día llegara a escuchar de un hijo: es que yo no te pedí nacer, bueno, pues quítate la vida, ¿qué importa? Estoy seguro que lo iba a decir, aunque me doliera el alma. Pero eso iba a ser peor a no traer al mundo a alguien. Ah, pero es que eso es pecado. Porque sé que es una frase que mucha gente me va a decir. Es que te estás cuidando para no tener hijos. Espérate, tiempo. Vamos a suponer que yo no quiero hijos y voy a utilizar un método para no tenerlos. Hay un método natural que es aceptado por la misma religión a la cual pertenezco. Y hasta ahorita puedo decir, me funcionó. A lo mejor porque no puedo tener hijos biológicamente,
O a lo mejor mi esposa no puede tener hijos biológicamente. O a lo mejor ninguno de los dos. De acuerdo. Pero no tuve que romper las reglas religiosas. Dentro de todo. Aparte, como les digo, ¿por qué tener que dar una razón de no querer ser papás? Porque ¿no sería más interesante preguntarle a aquellas personas que quieren hijos por qué quieren traer hijos a este mundo? ¿No será una pregunta más importante? Porque tú dices, bueno, yo ya estoy aquí. Yo elegí estar con tal o tal persona. Yo elijo el medio en que me muevo. Pero al hijo que vas a traer no le estás pidiendo consentimiento. Ni siquiera le estás pidiendo la oportunidad de que elija si quieres que sea tu padre. Simplemente arbitrariamente estás tomando la decisión tú. Ahora, realmente, ¿te has puesto a pensar qué es lo que le vas a brindar? Y es de seres humanos normal que te des cuenta que muchas personas que dicen es que yo quiero un hijo y al momento que traen el hijo lo dejan. No estoy diciendo que todos. Y es aceptable su decisión. Y nadie los cuestionó porque querían ser papás. Hay otros padres que también, mis respetos, ¿no? Son ejemplo de papás. Que también es algo bien curioso porque nadie te enseña a ser padre. Entonces echando a perder se aprende, ¿no? Como comúnmente lo dice el mexicano. Que al cabo, si lo echo a perder, no hay problema. Puedo tener otro y otro y otro y otro, ¿no? O el gran error que cometen muchos papás. Yo le voy a dar a mi hijo lo que a mí no me dieron. Y voy a hacer que mi hijo logre lo que yo no logré. ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Tu hijo es tu juguete? Pero en fin, cada quien. Porque les digo, también hay padres que, mi respeto, ¿no? Que hacen crecer al hijo, pero que el hijo también crece al ver al padre crecer. Y orgullosos de esos padres que sufriendo te enseñan a vivir y que siguen adelante día con día y le sigues viendo una sonrisa en el rostro porque están entregando su vida a ese ser que trajeron al mundo. Claro que también es válido y es real. Y me puedo jactar de que tengo unos padres así. Entonces, el hecho de que yo haya decidido no traer hijos al mundo no fue por un mal ejemplo, al contrario, tengo el ejemplo más maravilloso que hasta hoy en día tengo a mis padres presentes y que dieron la vida por mí, sí, y por mis hermanos. Y no fue uno, fueron muchos hermanos. Entonces, no tengo un mal ejemplo de padres, tengo un ejemplo maravilloso. Pero yo soy distinto a ellos. Y de repente les digo escuchar esta pregunta y hay muchas razones. Lo que me da tristeza hoy en día es tener
muchas razones del por qué no traer hijos al mundo. Desde razones religiosas, razones académicas, razones biológicas, razones políticas, razones psicológicas, etcétera, etcétera, etcétera de razones. Ahora creo que sería más triste preguntarle a alguien por qué quieres traer hijos al mundo, porque hay tantas razones para no traerlas y que cada día se va acrecentando eso. Yo a mis 17, 18 años que recuerdo estaba estudiando y recuerdo que yo llegué a escuchar es que en Europa ya no quieren tener hijos. Y escuchaba los argumentos, es que son ideologías muy avanzadas. Y ya hay muchos países que te pagan por ir a poblar su país. Claro, te piden ciertas características, ciertas estructuras para poderte brindar ese beneficio. Y yo decía en aquel tiempo, qué tristeza, ¿no? Qué tristeza encontrar argumentos para no traer hijos al mundo. ¿Por qué? Porque también era muy religioso. Reproduzcanse, pueblen al mundo. Y hoy en día, espérense, tranquilos, estamos sobrepoblados. Ya ese argumento religioso, teológico, ya no funciona. Por lo menos en mi ciudad, en mi país. Les digo, había razones para traer hijos al mundo. En la época anterior a la Revolución Mexicana, entre más manos traigas para que trabajen, hay más posibilidad de traer el alimento para la familia. Entre más hijos tengas, más mano de obra vas a tener. Y era un argumento que se manejaba. Estamos hablando del siglo pasado, siglo XX. Ya hoy en día ese argumento no es real. Hoy en día simplemente el traer un hijo al mundo te trae toda una problemática social y legal. ¿Por qué? Hoy el Estado te indica cómo debes de educar al hijo. Ya no eres libre de educar bajo tus principios. Y esto se puede crear una controversia interesante y un buen debate. Al momento en que se crean los derechos humanos de los niños, tú, padre de familia, tú, adulto, tienes que protegerlos, tienes que cuidarlos y tienes que acatar las reglas de educación que te están brindando. Y lo peor es que los padres de familia se la creen. Y el padre de familia hoy en día generalmente es un proveedor. Yo trabajo para mi hijo, para mandarlo a la escuela, para cumplir con los útiles escolares, con lo que necesita el profe y el profe que los eduque. Pero no se dan cuenta que el profe se cansa de querer educar a gente que no es su familia y que también ellos están bajo un régimen de educación donde les dicen qué enseñar y qué no. Y tú ya no puedes reprender de tal o cual manera a tu hijo.
De hecho, al rato te van a decir hasta de qué forma tienes que amar a tu hijo. Y conste que no me estoy metiendo en religión, porque ahí es otra controversia. ¿Por qué otra controversia? Porque llevas a tu hijo, lo bautizas dentro de tu religión, le brindas los principios religiosos y los mandas a la escuela, y en la escuela les enseñan otros principios. Y la sociedad te enseña otros principios. Y hay un choque de principios, no sabes ni a quién creerle. A la religión, a la educación pública o privada, a la ley, a la forma en que tú amas. Criminal. Dicen hoy en día, no, pero ¿qué te preocupas? Al final de cuentas, mira, tú preocúpate por dejarles un buen mundo, donde haya comida, donde haya agua, donde haya terrenos donde puedan vivir, etcétera. Porque tienes derecho a una casa digna, tienes derecho a la educación, tienes derecho a la vida, tienes derecho de libertad de culto. Pues sí, tienes el derecho, pero nadie te garantiza esos derechos. Nadie. Son derechos. Claro, pero nadie te los garantiza. Un ejemplo. El niño tiene el derecho a la educación. Pero si tú como tutor, padre de familia, no lo envías, va a llegar el Estado y te va a decir tienes que enviarlo. Y tú le dices, sí, sí lo voy a enviar cuando pueda. Con eso te salvaste. ¿Por qué? Porque el derecho a la educación es un derecho para el niño. Y el Estado tiene que poner escuelas donde él pueda ingresar. Pero nadie puede obligar al tutor o al padre de familia que lo lleve. ¿Por qué? Porque no puede romper con su propio Estado de Derecho. Si en el momento no tiene con qué comprar los útiles escolares, pues no lo va a llevar. Siempre y cuando no se niegue a llevar al niño a la escuela, no hay problema, porque no hay límites para la educación. Se los digo en México. Ya en el extranjero no lo sé. Pero en México no hay límite para terminar tu educación. Y la educación es educación básica, gratuita. Pero ¿qué es la educación básica? ¿Y a qué edad tienes que terminarla? Puedes tener 60 años y puedes estar estudiando la primaria sin ningún problema. Porque tienes derecho a la educación. Ah, ok. Pero nadie puede obligar al tutor o al padre de familia a llevarte a la escuela. Te lo recomiendan, sí, porque es tu derecho. Pero no le van a hacer nada al padre o tutor que no lo lleva. Pregúntenlo legalmente, ¿eh? Entonces, los derechos ahí están. Pero ¿quién te puede garantizar que se lleven a cabo? El derecho a la vida. Tienes derecho a vivir, pero ¿quién te puede garantizar que vas a vivir? Ni siquiera Dios, no, entre comillas. Él decide cuándo te lleva y cuándo no. Pero no te va a dar una garantía de decir, tú vas a vivir 60, 70, 80 años. No. Nadie sabe la hora, ni el día, ni cómo. Más de hecho, ¿no? Entonces, ¿por qué no traer hijos a este mundo para evitarte toda esa problemática? Y les digo, y hay más. Porque al final de cuentas, ¿por qué cuestionar a un ser humano
por no traer hijos al mundo, si es su decisión. Pues déjalos, es su decisión. No ocupan defensa porque saben bien por qué lo están haciendo. Pero yo hago la pregunta al lado contrario. ¿Por qué traes hijos al mundo? ¿Para qué? ¿Para autodefinirte? Porque algo típico, algo típico. Y eso lo digo entre los hombres. ¿Por qué quieres traer hijos al mundo? Para perpetuar mi sangre, mi apellido. Ya ni eso es garantía hoy en día. Como hombre, padre de familia, si el hijo llega a tal edad, le pueden poner el apellido de la mujer sin ningún problema. Entonces les digo, piénsenlo bien. Tanta problemática que hay hoy en día, más que antes, sí la hay, para sostener a un hijo. No hay que ser cobardes tampoco por miedo al trabajo que se vaya a realizar, porque al final de cuentas, hacerse responsable de uno mismo, pues está canijo. O típico como también te dicen, oye, pero no vas a tener hijos, ¿y qué te va a pasar cuando estés viejo? ¿Quién te va a cuidar? Creo que el hijo tampoco tiene que nacer para cuidarte. ¿Para qué darles una carga adicional? Entonces tampoco es la respuesta. ¿Para sentirte más hombre? ¿Para sentirte más mujer? Pues tampoco. Entre más hijos tienes como mujer, pues también tu cuerpo de mujer pues va perdiendo fortaleza. Claro, a quienes tuvieron hijos por amor, bendito sea Dios. Y bendita sea la sociedad y bendita sea la naturaleza que te dio esa capacidad. Y tampoco va uno a decir, pues no tengas hijos, no. Tenlos, no hay problema. Pero sí piénsalo. Claro que piénsalo, ¿no? No te la acabas con un hijo y vas y engendras otro. Tampoco hay que ser tan incoherentes. Y todavía tienes la capacidad de preguntarle a la otra persona, ¿por qué no tienes hijos? Me da risa, ¿no? Me da risa. Me da risa y a la vez coraje, dices uno, ¿qué tiene uno que estar contestando eso, no? Al final de cuentas. Ya, si tú tienes hijos, pues qué bueno. Qué bueno y adelante y sigue adelante. Pero no cuestiones al lado contrario. Es lo mismo que yo digo ahorita. ¿Yo por qué tengo que cuestionar a los que tienen hijos? Si yo no quise, estoy en mi libertad. Y mentira que no vamos a juzgar. Nos encanta juzgar como seres humanos. No, y no estoy hablando como religión, porque dice la religión, no hay que juzgar. Pero es lo que te dedicas a hacer, realmente. El chisme es juzgar. Mira, fulanito hizo esto, esto, esto y esto. ¿Por qué lo hizo? Y siempre estamos juzgando porque es algo casi innato en el ser humano. Pero sí les digo, y es muy cierto, ¿no? Y esa frasecita que dije hace un momento también la traigo a colación. Un niño ocupa tiempo. Y el tiempo que ocupa es el tuyo. Como padre. Entonces, ahí están mis preguntas y mis respuestas. Y les digo al final de cuentas, para lavarme las manos como Poncio Pilato, digo, pues ¿para qué les pregunto a los que tienen hijos para qué tienen hijos? Y que ellos no me pregunten por qué yo no tengo hijos. Pero creo que de los dos lados hay respuestas. Y respuestas muy importantes.
Y que a mí me digan, esa persona es más valiente porque tuvo hijos, no lo creo. Y esta persona es más cobarde porque no tuvo hijos, tampoco lo creo. No son realidades. Y también me da una tristeza que la gente viva en proyección de los hijos. Estoy feliz porque mi hijo se ganó el premio al mejor futbolista de su equipo. Es un premio de él, lo tuyo. Es que mi hijo está en el cuadro de honor en su escuela. Es su premio que se ganó. Él, no tú. Porque así, como te emociona los logros que tiene un hijo, que es válido, pero le digo, son los logros de él, tú siéntete feliz. Porque educaste de buena manera. Pero también si tu hijo comete un error, a ver por qué ahí no lo tomas. Es que fue tu decisión. Así como te vanagloreas de los triunfos de tu hijo, pues también de los fracasos de tu hijo. Pongámoslo así. Ah, que mi hijo se quitó la vida. Pues sí, ahí hubo un problema. ¿Sí o no? Entonces, hay que pensarla, sí. Pero la decisión que tomes es tu decisión. Y como lo dice el libre albedrío, tú eliges, por lo tanto vas a ser juzgado. ¿Te guste o no? ¿Me guste o no? Yo sé que las preguntas van a llegar. ¿Por qué no tienes hijos? ¿Por qué no quisiste hijos? Sí, van a llegar. Pero las voy a contestar cínicamente como soy. Y a veces les cae más orejón eso. ¿Por qué? Porque tengo muchas razones para no tener hijos. Pero el hecho de que sean mis razones no significa que esté en contra de aquellos que tienen hijos. Les digo, no estoy en contra, como estoy fascinado con los padres que tengo. Fascinantes. Con errores, sí, pero con grandes virtudes también. Que a lo mejor el error más grande que pudieron haber tenido fui yo, eso es otra cosa. Pero les puedo asegurar que cargan con ese problema al final de cuentas, ¿no? Por eso es interesante. Pero les digo las dos vertientes. ¿Por qué tengo hijos? ¿Por qué no tengo hijos? Las dos vertientes tienen razones muy importantes y de mucho peso. Las dos vale la pena pensarlas. Y si tienes hijos, por lo general, vives para ellos. Y yo prefiero vivir para mí y para mi pareja. Solamente. Esas son las cuestiones. No significa que los otros estén mal, pero sus necesidades son distintas. Sus ideas son distintas. Así como no puedo creer yo hoy en día en la psicología, hay quienes sí la van a creer. Y hay quienes van a tener esa necesidad del psicólogo. Qué bueno. Y qué bueno que haya un psicólogo para que te atienda. Que yo no crea en ellos es otra cosa. Es mi decisión. Y es mi estructura de pensamiento y es mi estructura de vida. Al igual que la religión. Soy creyente, esa es mi decisión. O así me educaron. Y yo compré esa decisión. Si no soy creyente, también es mi elección. De nadie más.
Entonces, si soy papá o no soy papá, es mi decisión y es igual de importante que el que decide ser papá. Y yo les digo, mi decisión principal para no traer hijos a este mundo es no tener que rendir cuentas de un hijo. Ni para bien ni para mal. ¿Voy a tener el problema de no tener un hijo en primer lugar en tal o cual cosa? No hay problema. Pero tampoco voy a tener un hijo en tal o cual problema. Es divertido. ¿Por qué? Porque mi vida es mía. Porque es mi tiempo. Y no le estoy otorgando el tiempo a alguien que yo traje sin pedirle su autorización. Buenas noches, que tengan una excelente noche. Charla entre desconocidos. Un podcast para todos y para nadie. Raúl Asensio para servirles.